Almansor, el victorioso de Alá. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Me encuentro en Torró, en Málaga, en Andalucía, en España, en Torró, en la ciudad con el mejor clima de toda Europa. Hoy os quiero contar la historia de un malaguita, de un boquerón que fue el terror de toda la cristiandad en el siglo X en España. Se llamaba Abu Amir, o más conocido como Almansor o Almansur, que en árabe significa el victorioso, que es como lo apodaron por todas las victorias que tuvo contra los reinos cristianos de la península ibérica. Fijaros, muchos de vosotros, sobre todo si sois cordobeses, habréis escuchado hablar de Almansor, uno de los que amplió la mezquita, el que se trajo las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela a la mezquita de Córdoba por medio de esclavos cristianos. Y quizás muchos pensáis que fue un califa cordobés, pero no fue un califa cordobés, solo fue un primer ministro que manejó como un títere al pequeño califa de 10 años, Hisén II. Y como el pequeño califa era un niño, ¿no?, Almansor, ¿no?, pues gobernó todo el califato, ¿no?, como si él fuera el califa, pero él no fue el califa, pero en la práctica sí lo fue. Él fue el que gobernó con mano de hierro todo el califato omeya de Al-Ándalus. Y hoy os quiero contar su historia desde aquí, desde Torró, desde Málaga, que es la ciudad que tiene todas las papeletas de ser la ciudad donde nació Almansor. Hay gente que dice, ¿no?, que quizás no fue aquí donde nació Almansor, ¿no?, porque en tiempo de Almansor había más ciudades que se llamaban Turrucs, que era como se llamaba antiguamente a Torró, ¿no? Pero Torró, en Málaga, tiene todas las papeletas de ser la ciudad natal de Almansor, porque de aquí era su padre, ¿no? Y si su padre era de aquí, ¿no?, seguramente Almansor era de Torró, Málaga, seguramente Almansor era malaguita, era boquerón. Yo hoy desde aquí, desde Torró, desde Málaga, desde Andalucía y a orillas del Mediterráneo, os quiero contar su historia. Fijaros, érase una vez en el año 939, en Torró, en Málaga, en el seno de una familia árabe de origen yemení, nacía el pequeño Abu Amir. La familia de Abu Amir, sus antepasados, habían participado activamente en la conquista de Al-Ándalus y se les concedieron tierras por toda esta parte, ¿no? Por eso vivían aquí, ¿no? La familia de Abu Amir también habían sido casi todos jueces islámicos o cadíes, ¿no? Entonces Abu Amir quiso seguir la tradición de su antepasado y se fue a la capital del califato, a Córdoba, a estudiar también derecho musulmán, ¿no?, derecho islámico, ¿no? Pero allí en la capital, en Córdoba, ¿no?, para buscarse la vida, ¿no?, porque la familia de Abu Amir no era muy pudiente, Abu Amir tuvo que buscarse las habichuelas, ¿no?, y se puso a trabajar de escribano, ¿no? Más tarde, gracias a un enchufe, lo metieron en la administración califal, ¿no? Y allí en la administración califal, cuando era funcionario, dicen que conoció a la mujer del califa y que se hicieron amantes. Dicen que a partir de entonces, ¿no?, Abu Amir empezó a subir a escalones en la corte califal. Lo hicieron director de la seca, de la fábrica de la moneda. Claro, si eres el director de la fábrica de la moneda, si tú eres el director de los dineros, eres el que maneja todo el cotarro ya, ¿no? Después dicen que lo hicieron administrador del palacio de los herederos del califa y de la esposa del califa, fíjate. Lo hicieron administrador del palacio de su amante, ¿no? Más tarde lo hicieron intendente de los ejércitos califales. Pero fijarse si era ambicioso Abu Amir, ¿no?, que llegó a quitarse de en medio al primer ministro Al-Mosafi y al gran general Galib, que era el gran general del califato, ¿no?, que en tiempos de Abderramán III y con Al-Hakem II había ganado un montón de victorias, había tenido un montón de victorias contra los reinos cristianos del norte y contra los fatimíes del norte de África, ¿no? Pues se quitó del medio al primer ministro Al-Mosafi y al general Galib. Y Abu Amir se hizo dueño y señor de los ejércitos califales. Y más tarde veréis lo que hizo con este gran ejército. Después murió Al-Hakem II y quedó como heredero el pequeño Hisén II, que solo tenía 10 añitos, ¿no? Y había mucha gente que no quería que Hisén II, que el heredero del califa fuera califa, ¿no?, porque era un niño, ¿no?, y un niño no podía ser el príncipe de los creyentes, ¿no?
Pero la madre del califa quería que su niño fuera el califa, ¿no? ¿Y en quién se apoyó? ¿En quién se apoyó? En su amante Al-Mansur, que era el dueño, señor y comandante de los ejércitos califales. Al final se puso como califa al pequeño Hissène, y Al-Mansur se hizo el tutor del pequeño califa y se hizo el primer ministro y gobernante de todo el califato. Y aquí empieza la gran leyenda de Al-Mansur. Ahora os voy a contar lo que hizo con ese gran ejército del que se apoderó. Reformó el ejército, echó un montón de soldados eslavos, metió un montón de mercenarios bereberes del norte de África e hizo y amplió el gran ejército califal. Y aquí empieza su leyenda, aquí empieza a gestarse su apodo de El Victorioso. Empezó a hacer campañas contra los reinos cristianos del norte, asoló León, dejó solo una torre en León como recuerdo de que había estado allí, asoló Barcelona, pero su gesta más importante, ¿no?, fue que en el año 997 asoló y destruyó la ciudad de Santiago de Compostela y su catedral, e hizo que se trajeran las campanas de la catedral de Santiago a la mezquita de Córdoba y se usaron como lámparas en la mezquita. En toda la vida de Abu Amir, él hizo 56 campañas militares y no perdió ninguna, todas fueron victorias. Por eso lo apodaron Al-Mansur, que significa el victorioso. Por último, a la vuelta de una de sus campañas dicen que murió cerca de la ciudad de Medinaceli y lo enterraron por allí en un lugar desconocido, con arena, con tierra de todas las batallas en las que había estado y había ganado 56 batallas, en lo que siempre fue victoria, por lo que lo apodaron Al-Mansur. También de la vida de Al-Mansur os cuento que dicen que quemó la gran biblioteca califal, ¿no?, en la que existían más de 400.000 libros, ¿no? Dicen que para ganarse a los clérigos musulmanes quemó toda esta biblioteca en la que había muchos libros de filosofía, 400.000 libros. Dicen que otros dicen que era un hombre muy religioso, ¿no?, y que llegó a copiar a mano el Corán de puño y letra suya. También dicen que por ser un hombre muy religioso fue uno de los que amplió la mezquita de Córdoba. Y esta es la historia, amigos y hermanos, de Abu Amir, de Al-Mansur, el victorioso. Para muchos musulmanes, un héroe; para muchos cristianos, quizá un tirano, ¿no? Pero la historia del siglo X no se puede juzgar en el siglo XXI. Y al fin y al cabo está la historia de Córdoba, la historia de Andalucía y de España. Yo simplemente os la he querido contar, la historia de Abu Amir, de un malaguita, de un boquerón que sembró el terror en la cristiandad de España en el siglo X. Esta es la historia desde Torró de Abu Amir, de Al-Mansur, el victorioso.